Hace más de 3 décadas fue el expresidente Raúl Alfonsín quien planteó la necesidad de trasladar la capital federal desde Buenos Aires a otro lugar del país y de hecho avanzó con esa iniciativa para trasladarla a Viedma. El proyecto finalmente se frustró. Hubo otras iniciativas parlamentarias y mediáticas que apuntaron a eso como una necesidad para solucionar el problema de centralismo que tiene la Argentina. Y ayer fue el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien, a propósito de una visita que estaba realizando a la provincia de Tucumán, dijo que cada día se despierta pensando en si la capital de la Argentina no tendría que estar en un lugar distinto a Buenos Aires. Y de hecho sugirió trasladar Buenos Aires, es decir, la capital federal, a el norte del país. O sea que siempre, en todos estos años, estuvo presente el tema del traslado de la capital. Hubo incluso una iniciativa en el Congreso de la Nación, presentada por el diputado Acef, que planteaba a la ciudad de Río Cuarto como una posible ciudad capital para la Argentina. O sea, siempre estuvo planteado el tema y trasladarlo a diferentes puntos geográficos. Ahora, la pregunta es, ¿esto es una promesa recurrente? ¿Por qué no se puede llevar a la práctica? Porque todo queda ahí. Pero vamos en busca de una opinión. Lo tenemos al licenciado Gastón Chiesa, quien es doctor en Desarrollo Territorial y también director de la Fundación Río Cuarto 2030. Gastón, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vanina, Martín? ¿Cómo andan? Bien, en busca de tu opinión. Porque viste que siempre está presente este anuncio, ¿no? De trasladar la capital, de descentralizar. Sí, bueno, podemos tener varias miradas para analizarlo desde el punto de vista del desarrollo territorial. Evidentemente que sería una medida acertada. No es la primera capital del mundo que se traslada, ni los casos no podrían ser probados. Por ejemplo, el caso de Brasil lo ha hecho en la década del 60. La idea central era de Kubitschek era sacar la capital de las costas, de los centros poblados, y mandarlo al centro de Brasil pensando que desde ahí se iba a tejer desde las entrañas de Brasil el sector productivo, iba a llevar gente a vivir más a la selva y lograr una transformación productiva. Bueno, ¿se logró eso? Evidentemente sí. Brasilia era pensada una ciudad para 500.000 habitantes y hoy tiene alrededor de 3 millones de habitantes, una expansión inmensa, todo lo que es todo su departamento. Evidentemente eso logra. Ahora, ¿nosotros tenemos experiencia en Argentina? Sí, también tenemos experiencia en Argentina. En 1880, cuando la provincia de Buenos Aires tiene la misma capital de la nación y de la provincia, se decide hacer un traslado de la capital provincial hacia la ciudad de La Plata. Entonces se piensa un nuevo diseño, se hace un gran diseño que ganó muchos premios internacionales, entre ellos el premio en París de la ciudad más innovadora en su tiempo, y así nació La Plata, y se llevó la capital de la provincia de La Plata. Nuevamente después Alfonsín planteó un esquema similar. ¿Cuál era el objetivo y qué es el objetivo más o menos que se puede vislumbrar que tiene el presidente? Poder separar lo político, administrativo, de lo económico. ¿Qué tiene Capital Federal y su primera zona ahí? Bueno, que en esa zona Argentina tiene más del 50% del PBI se produce en esa zona. Entonces, evidentemente que es una zona económicamente hablando muy fuerte. ¿Qué impacto tendría trasladar la capital? Bueno, por lo que yo veo, principalmente tendría un impacto en lo que sería gasto público. Tendríamos que trasladar sedes administrativas de gobierno, estos son ministerios, y podrían ser hasta los otros dos poderes, que serían el legislativo y el judicial. Eso viene a la pregunta ahora que vos decías, Vanina, ¿esto es posible? Claro. Bueno, la verdad que en el contexto económico que Argentina está, en donde está discutiendo no pagar deudas, en donde uno ve que el Banco Central tiene dólares ya negativos, bueno, creo que la verdad que no es posible. Ahora, Gastón, lo que sería... Sí, Martín.
Bueno, es que siempre estamos en una discusión entre lo urgente y lo importante. Y claro está que uno cuando piensa en un contexto, en un concierto de problemas que atraviesa la Argentina, empezar a discutir estas cosas parecen no estar dentro de lo urgente. Ahora, yo creo que sí urge discutir el federalismo como tal. Hay una Argentina que necesita ser mirada y que pide que se deje de mirar tanto desde la General Paz hacia adentro y se piense a mirar un poco más hacia afuera. Quizás no podemos debatir un proyecto faraónico de trasladar una capital de un punto del país a otro, pero ¿qué podemos hacer para que haya un federalismo más efectivo, para que haya una cuestión más equitativa entre argentinos? Exactamente, esa yo creo que es la pregunta clave que debería organizar el debate en la Argentina. ¿Cómo logramos ese federalismo? Ahí la capital, un traslado de capital, podría aportar un granito de arena, pero evidentemente no va a ser el cambio de la matriz productiva, que está concentrado, centralizado fuertemente en Buenos Aires. Evidentemente que esa matriz productiva porteña y de los alrededores tiene muchos beneficios en cuanto a 200 años de inversiones públicas orientadas a ese modelo, que es básicamente un modelo todavía, si querés, agroexportador. Hoy en día todavía estamos viendo cómo hacemos, sacamos retenciones, ponemos retenciones, siempre la cuestión del puerto es lo que urge. El modelo productivo del interior ha estado muy subdesarrollado en la medida de que no ha habido políticas sistemáticas de los gobiernos que lograsen entender a las regiones, ¿no? Evidentemente, Buenos Aires no logra hacer una política federal en cuanto al régimen productivo. ¿Qué hemos logrado a lo largo del tiempo? Y bueno, algunas visiones regionales que no han tenido en la práctica sustento. Por ejemplo, Río Cuarto es la capital agroalimentaria de Córdoba. ¿Qué significa eso? Desde la política, desde la producción, desde el fomento, no tenemos todavía las condiciones prácticas para que ese deseo, para que esa vocación que puede tener el potencial de nuestra región se transforme y se haga realidad. ¿Qué debería tener una política en ese sentido? Bueno, en primer lugar, deberíamos estar pensando en un espacio de tierras para el desarrollo, no sé, 200, 500 hectáreas de parques industriales agroalimentarios. Luego deberíamos estar pensando en políticas para empezar a atraer industria. Algo de eso en su momento hizo Villa Mercedes. Luego deberíamos estar pensando en las políticas de capacitación para que nuestros recursos estén a la altura de las industrias que deberían venir. Claro. Eso creo que debería ser la política en base a la política territorial que debería tener la mirada federal. Claro. Ver cada región cuál es su potencial y cuáles son los elementos que logran que ese potencial se exprese. Claro, claro. Plantear políticas a largo plazo y que no sean solamente enunciados. Gastón, te agradecemos muchísimo tu opinión y tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y lo principal sobre todo esto, sobre la base de toda esta discusión, es que los dirigentes, a quienes votamos y quienes tienen que discutir y llevar los argumentos en torno a este debate, cambien el chip, que dejen de mirar hacia Buenos Aires y ese microclima de una política que se hace desde la ciudad más rica de la Argentina, porque empezamos este noticiero hablando de diputados y de senadores que no sabían ¿dónde estaba la Bulaye o dónde estaba la Ruta 7? Exactamente. Entonces es imposible discutir la necesidad de un federalismo si hay dirigentes que desconocen realidades tan llanas como esta, la de una ruta que atraviesa toda la Argentina y que permite conectar el puerto de Buenos Aires con el puerto de Santiago. Pero yo me permito descreer un poco de estos debates o de estos dichos que se sueltan muy a la ligera, en este caso por parte del presidente de la Nación, y que prometen siempre más federalismo y que después no se terminan concretando. No se termina me y permito apelan... descreer porque llevamos ya 2 años de un gobierno, de un presidente que se presentó, él mismo lo dijo, como el más federal de los porteños y que no ha avanzado en ese sentido. Tenemos una política cada vez más conurbanizada, una distribución de recursos cada vez más
conurbanizada y mientras tanto un interior que aporta muchísimo y que recibe muy poco y que padece por esa inequidad de la distribución. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y que solamente un presidente que solamente apela a los enunciados y en la práctica nada. Pero tenemos tramas comparativas. Exactamente. ¿Qué pasaría si se traslada la capital desde la actual capital, Buenos Aires, a otro lugar del país, poniendo como hipotética capital la ciudad de Tucumán, por ejemplo, pensar en una capital federal desde el norte? Hay pequeñas cosas que se podrían corregir, que hoy ya el presidente podría corregir, podría poner a sus ministros y sus secretarios a corregir y que permitirían pensar en un mayor federalismo sin una obra faraónica de trasladar una capital. Fíjense, estos son algunos parámetros que hemos elegido comparar para que vean dónde están las inequidades. En el número de inflación de ayer, por ejemplo, el área metropolitana de Buenos Aires registró una inflación por debajo de la media. 2,3% fue el índice de inflación, mientras el noroeste argentino reportó una inflación por encima de la media, del 3%. ¿Por qué se expresa esto? Porque el costo de vivir en un lugar alejado de Buenos Aires es más caro. Por ejemplo, el boleto del colectivo en Buenos Aires se está pagando 18 pesos, en una tasa inicial y en muchos casos con tarifa social 13 pesos. En Tucumán, el boleto, subirse a un colectivo, cuesta 45 pesos. El litro de nafta en la ciudad de Buenos Aires se está pagando, en el litro de nafta super, 90 pesos con 40, mientras que en Tucumán ya se paga 96 pesos con 10. Nafta super. Lo mismo pasa con el metro cúbico de GNC. En Buenos Aires, poner un metro cúbico en el tanque de un auto sale 36 pesos. 52 pesos es el costo en Tucumán. Y fíjense, por ejemplo, por comparar un servicio básico como la electricidad para un usuario medio residencial, y estos son números de un estudio comparativo que hizo la empresa Edenor, 500 pesos paga un usuario medio en la ciudad de Buenos Aires, mientras que en Tucumán un usuario medio paga 3 veces más, 2.000 pesos por el mismo consumo. O sea, las cifras hablan por sí solas y son cifras. Exactamente, y para esto no hay que trasladar la capital a otro lugar, sino empezar a trabajar en corregir inequidades. Y eso se puede hacer desde hoy y lo puede hacer el presidente y los ministros.